Ok, como le decía, citotoxicidad cuando se evalúa y se sabe que un extracto presenta toxicidad de los tumores celulares in vitro y cuando la actividad se lleva a cabo lo que es in vivo, podemos hablar de una sustancia antineoplásica y antitumoral. En este caso, pues hay diferentes tipos de programas en donde lo que es el NSI eh, se ha dedicado pues para la búsqueda de agentes anticancerígenos, ¿sí? Se han en este caso pues ensayados en una gran cantidad de diferentes tipos de extractos, de diferentes tipos de especies de plantas. Se han utilizado, por ejemplo, hasta 35,000 tipos de diferentes tipos de especies que han sido representados a partir de 1550 y tantos géneros de ese tipo de plantas. Se han utilizado hasta 114,000 tipos de extractos para evaluar si presentan o no lo que es actividad citotóxica, ya sea in vitro y lo que es in vivo. ¿En contra de qué? De varios sistemas, en este caso, de tumores animales. Aquí hay que tener en cuenta que los ensayos in vitro utilizan lo que son líneas celulares, utilizan tumores que se dividen muy rápidamente y los ensayos in vivo pues realmente siempre han sido lo que son mucho más costosos y llevan lo que es mucho más tiempo. Entonces aquí hay que también contemplar que aunque muchos compuestos antitumorales han sido aislados mediante pues cualquiera de estos tipos de procedimientos de screening, pocos han sido pues muy efectivos clínicamente para contrarrestar lo que es el crecimiento de tumores pues sólidos. Y el problema es de que pues los screening que se realizan, en este caso encaminados a lo que son a los ensayos in vitro, utilizan tumores que se dividen muy rápidamente y realmente pues esto pues es un poquito diferente cuando se evalúa ahora sí ya el extracto como tal o lo que es la sustancia pura ya en los ensayos pues clínicos. La tendencia eh, actualmente que existe es ahora sí no utilizar lo que son los animales para la realización de estos tipos de ensayos, ¿sí? Y por lo tanto está encaminado mucho más, ahora sí, los bioensayos en ensayos in vitro. Ensayos in vitro donde se utilizan lo que son líneas celulares y que presentan lo que es algún tipo de tumoración y se han encontrado lo que son pues muy buenas en este caso pues resultados. Entonces ahorita pues más que nada los ensayos tienen que estar encaminados a ensayos in vitro. Se puede utilizar diferentes tipos de solventes como lo que es el metanol o dimetilsulfóxido para disolver lo que son los extractos crudos. Los aislamientos de compuestos bioactivos provenientes de productos marinos con actividad citotóxica se pueden evaluar con los cultivos de placas verdes azules, como lo que podemos ver aquí. Una vez lo que nos da lo que es la actividad pues herbicida, esa actividad herbicida nos puede dar una idea de posibles candidatos para realizar lo que es la actividad citotóxica. ¿Sí? Recuerden, hay que partir de manera general a lo particular. Por ejemplo, aquí ven que tenemos aquí actividades antitumorales, actividades antineoplásicas. No vamos a ensayar al principio directamente con una línea celular, cuando todavía ni siquiera conocemos si presentan o no lo que es alguna actividad de estas. Podemos comenzar con un tipo de este tipo de ensayos, como ya les había mencionado, para ver si presenta actividad citotóxica. Podemos comenzar con lo que es el ensayo de letalidad con artemia salina, porque los ensayos que presenten actividad contra este tipo de crustáceos, este tipo pues de alga, nos pudiera dar un indicio de que posiblemente
tenemos algún candidato que pudiera presentar actividad antitumoral, actividad citotóxica, ya utilizando alguna línea celular que pues es mucho más costoso que realizar los ensayos anteriores. También podemos basarnos, recuerden que lo que es con el ensayo de agallas de corona, con lo que son los discos de papa, los resultados que nos dé este tipo de ensayos pues in vitro, ya después podemos encaminarlos a diferentes tipos de líneas celulares, que es un ensayo todavía in vitro, pero pues ya es un poquito más sofisticado, es mucho más costoso, es mucho más sensible, ¿sí? Y bueno, al menos ya cuando se hace con lo que es el ensayo pues antitumoral, utilizando lo que son el agalla de corona de lo que son los disquitos de papa y zanahoria, pues eso ya se han visto que hay una muy buena correlación con las líneas celulares de lo que es la leucemia P388 murino. Sin embargo, ya después de que tengamos lo que son una lista de extractos de sustancias puras que presenten actividad antitumoral contra pues, esos discos de papa y zanahoria, podemos realizarlos con este tipo de línea celular, en este caso leucemia P388 murino, pues para ver si nos pudieran indicar de que bueno, estamos frente a alguna sustancia que tenga lo que es actividad citotóxica. Y bueno, aquí aquí yo les puse 18 drogas quimioterapéuticas que se realizaron mediante biografía. Se realizó lo que es ahora sí, pues un cribado a partir de esas 18 drogas que ya en este caso se utilizan lo que es en la quimioterapia, utilizando lo que es el ensayo de lo que es biografía, y se detectó de que pues presentaron lo que es una toxicidad, miren, de 0.01 microgramos a 1 microgramo. ¿Contra qué? Contra células de leucemia P388. Pero aparte de esas 18 drogas quimioterapéuticas, también se realizó lo que es el ensayo con pues diferentes tipos de muestras de plantas. ¿Para qué se utilizaron estas drogas que pues ya se saben que pues tienen actividad pues anticancerígena? Pues para verificar lo que es la sensibilidad de lo que es este método bioautográfico. De esta manera, si nos da lo que es una toxicidad pues muy similar el de los extractos de diferentes tipos de plantas con respecto a las drogas quimioterapéuticas, pues nos puede dar un indicio de que pudiera ser un muy buen candidato para ser utilizado como un agente pues antitumoral. Aquí, en este caso, aparte de que se utilizó lo que son estas líneas celulares del P388 de las líneas de las células de leucemia murino, también se realizó lo que es el ensayo con, en este caso, células de carcinoma de colon. Sin embargo, no todas estas, en este caso, 18 drogas quimioterapéuticas, pues presentaron lo que es una toxicidad de al menos de 0.01 a 1 microgramo, sino solamente pues una pequeña cantidad, en este caso 11 drogas, pues presentaron lo que es actividad contra estas células de carcinoma de colon. Por lo tanto, hay que ver que pues hay drogas que son específicas, obviamente, para un tipo de tumoración. Entonces hay que determinar cuando ya se determinó lo que son estos métodos para evaluar lo que es la actividad citotóxica, antitumoral y antineoplásica. También hay que verificar pues otros tipos de estrategias encaminadas a encontrar este tipo de agentes. Uno, puede ser encaminadas a prevenir la formación de la carcinogénesis. Dos, puede ser para prevenir la unión del carcinógeno pues al blanco. Y tres, pues para prevenir lo que es el desarrollo del tumor. Para ello existen diferentes tipos de cribados de agentes bloqueadores que pues van a ayudar a examinar los efectos de los compuestos de las enzimas
detoxificantes de glutatión transferasa. Hay diferentes tipos de ensayos encaminados a determinar estos agentes bloqueadores. El de glutatión transferasa. También hay otro tipo de ensayo de mutagenicidad en Salmonella typhimurium, que pues en este caso yo les puse lo que es esta imagen. Aquí se utiliza lo que es pues este tipo de cepa, que es el de Salmonella. Se conoce también con el nombre de la prueba de Ames, en donde esa cepa de bacteria pues ya ha llevado diferentes tipos de mutaciones. Ya fue generada mediante lo que es ingeniería, ahora sí, genética, hasta encontrar lo que es una mutante de Salmonella typhimurium, y en sus genes ya están involucrados lo que es mutaciones involucrados en la síntesis de histidina. Por lo tanto, pues este tipo de células no pueden llegar a sintetizar lo que es histidina, y si no se encuentra en un medio que contenga histidina, simplemente no va a haber crecimiento pues de esta bacteria. Por lo tanto, si esta cepa de Salmonella se encuentra con algún tipo de extracto de planta, de algún animal que presente que sea una sustancia pues mutágena, que llegue en este caso a mutar alguna parte de lo que es de esta cepa de Salmonella, y que llegue en este caso pues a cambiar lo que es modifique lo que es esta cepa. Simplemente podemos encontrar cuando realicemos lo que es el ensayo, que va a haber lo que es el crecimiento de esta bacteria sin que tenga el medio de cultivo pues histidina. Cuando realizamos esto, normalmente tenemos nuestro control, donde pues no vamos a observar lo que es crecimiento de Salmonella. ¿Por qué? Porque en este medio de cultivo no va a haber histidina, y esta bacteria ya está modificada genéticamente de tal manera que no puede crecer en ausencia de histidina, y tampoco la bacteria puede sintetizar histidina para que se lleve a cabo su crecimiento. Sin embargo, si esta cepa está en contacto con un extracto que pudiera ocasionar lo que es un cambio mutágeno en esta cepa, de tal manera que pudiera ahora sí revertir lo que es un cambio mutagénico, pudiera ser que se lleve a cabo observamos lo que es el crecimiento de esta bacteria debido a ese cambio mutagénico. Por lo tanto, este tipo de métodos pudiera ser en este caso para identificar, para actuar como promotores tumorales a través de lo que es la activación de diferentes tipos pues de mensajeros. Esa es otra manera pues de identificar lo que es alguna sustancia que pudiera funcionar como pues un compuesto pues antitumoral. También hay otro tipo de ensayos que se pueden realizar mediante el monitoreo del carcinógeno o la interacción del carcinógeno con el DNA. Por lo tanto, recuerden aquí, como hemos estado hablando, el Instituto Nacional de Cáncer nos menciona que es la definición de citotoxicidad, antitumoral o antineoplásico, como ya hemos comentado. Estos son ensayos pues in vitro, los de citotoxicidad. In vivo es la actividad antitumoral o antineoplásico. Aparte de esos tipos de ensayos, también hay otros tipos de actividades antitumorales como inhibición de la polimerización tubular, inhibición de la proteoquinasa C y antagonistas de los receptores de los ésteres de Forbol. Aquí con respecto a lo que son los ésteres de Forbol, pues esos ésteres de Forbol son en este caso pues un diterpeno, es un compuesto pues orgánico natural que es aislado de un determinado tipo de planta.
específicamente de lo que es de semillas de crotón, que son un tipo de planta que se encuentra lo que es en China. Y se ha visto que este tipo de sustancias tienen la capacidad de actuar como promotores tumorales a través de lo que es la proteína quinasa C. De tal manera que si este diterpeno se le agrega lo que es pues a algún animal, en este caso a un ratón, pues va a promover lo que es la tumoración pues en este animal, como pueden observar pues en estas imágenes, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues se pueden realizar lo que son los diferentes tipos de ensayos, en donde se pueden agregar lo que son diferentes tipos de extractos, ya puros, extractos puros, para ver si hay lo que es una inhibición, pues, de estos tumores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la proteína C, recuerden, como ya les había dicho, eh, este es de Forbol se une lo que es a la proteína C a través de pues, receptores pues, específicos. Y esa proteína C, cuando lo inhibe, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es una enzima importante en la transducción de señales y esta proteína C controla lo que es la proliferación celular, diferenciación y sobrevivencia, ¿sí? Que se inhiba esta proteínasa C provoca la muerte de la mayoría de las células de mamíferos por apoptosis. Por lo tanto, si van a hacer, en este caso, se van a unir lo que son estos ésteres de Forbol, esa proteínasa C, pues van a promover lo que es la proliferación celular. Pero si hay alguna sustancia que inhibe lo que es ahora sí, la proliferación celular, pues obviamente va a haber una inhibición de lo que es el tumor, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que buscar sustancias que inhiban lo que es la proteína C. También hay otros tipos de pruebas, en este caso de actividad antiinflamatoria, como la inhibición de la 5-lipoxigenasa, inhibición de la ciclooxigenasa, inhibición de lo que es la fosfolipasa 2. Y bueno, para hablar de estas pruebas de actividad antiinflamatoria, pues tenemos que mencionar que pues cuando uno sufre lo que es un traumatismo, un daño a nivel de lo que es la membrana celular, pues se van a activar diferentes tipos de enzimas, específicamente lo que es la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 va a generar ciertas sustancias como lo que es el ácido araquidónico, ¿sí? Y una vez que se genera lo que es ácido araquidónico en nuestro cuerpo, de inmediato se van a activar lo que son las lipoxigenasas, ciclooxigenasas y fosfolipasas. Estas tres son enzimas y esas enzimas van a dar lugar a una gran cantidad de compuestos que pues van a intervenir lo que es ahora sí, en la inflamación, en el incremento de la temperatura, en la sensación que nosotros que presentamos con el incremento de lo que es el dolor, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros llegamos a inhibir estos tipos de enzimas, simplemente pues vamos a erradicar o quitar lo que es esa actividad a esa actividad inflamatoria, ¿sí? Y de esta manera es como actúan lo que son los AINES, inhibiendo lo que es las ciclooxigenasas. Como se inhibe lo que es las ciclooxigenasas, pues ya no va a haber la generación de prostaglandinas y al no haber la generación de prostaglandinas, pues simplemente no vamos a sentir lo que es el dolor, vamos a disminuir la temperatura corporal, no va a haber lo que es inflamación, ¿sí? Recuerden, todo esto es debido pues a una regulación que provoca lo que es nuestro cuerpo
ya que si no existiera lo que es esa activación de la fosfolipasa 2, no se generaría ácido araquidónico, y si no se genera ácido araquidónico, no se activarían este tipo de enzimas, y si no se activan este tipo de enzimas, simplemente nuestro cuerpo no nos avisaría si está ocurriendo algo en nuestro cuerpo, porque cuando se eleva la temperatura de nuestro cuerpo es porque algo está pasando. Cuando se nos inflama alguna parte de lo que es el cuerpo, algo nos está pasando, a lo mejor tenemos una infección, a lo mejor nos golpeamos, sin querer no lo sentimos en ese momento, pero presentamos lo que es una inflamación. Y esto es debido pues a ciertas señales que provoca lo que es nuestro cuerpo en nuestro organismo. Y bueno, hay diferentes tipos de ensayos de pruebas de actividad antiinflamatoria, donde se utilizan diferentes tipos de extractos, fracciones, purificados. Aquí hay una metodología que es el edema auricular inducido, en este caso por TPA en ratón. Aquí en este caso pues es un ensayo in vivo, se utilizaron ratones albinos, aquí se utilizaron ratones machos, y ahora sí en la oreja se agregó lo que es este reactivo, lo que es el TPA, para provocar lo que es el edema auricular. Ya posteriormente, o sea, se puede agregar al mismo momento lo que es el TPA junto a lo que es la muestra a ensayar para verificar si se provoca o no lo que es el edema. De esta manera se puede decir pues cuál es el porcentaje de inhibición de este edema para un determinado tipo de extracto o sustancia ya purificada. Asimismo, hay diferentes pruebas de actividad también antiparasitaria, actividad antipalúdica o antimalárica, utilizando lo que es el Plasmodium falciparum, actividad leishmanicida, actividad tripanocida, utilizando lo que es el Trypanosoma cruzi, utilizando diferentes tipos de parásitos protozoarios intracelulares como el Plasmodium, la leishmania y lo que es el Trypanosoma. Y bueno, aquí hay que contemplar que pues también hay diferentes tipos, pues son enfermedades transmitidas por un vector, por un insecto. Podemos encaminar lo que es eh, un determinado tipo de compuesto para ver si tiene lo que es actividad contra ese insecto, o sea, que tenga actividad insecticida para erradicar lo que es el vector, o si la persona ya llega a presentar lo que es la enfermedad, pues lo ideal es encontrar pues alguna sustancia que tenga actividad directa contra estos tipos de parásitos. Aquí pues hay diferentes tipos de ensayos que igual pueden encontrar en la literatura, ensayos in vitro, ensayos in vivo de la actividad, en este caso antimalaria. Para ello pues se necesita realizar lo que es un cultivo pues de estos tipos de parásitos, en este caso de Plasmodium falciparum. Aquí vean cómo se utiliza lo que es un cultivo líquido, que es RPMI. Obviamente, pues dependiendo del tipo de parásito, pues hay que darle todos los nutrientes adecuados pues, para que pueda crecer lo que es pues este parásito. Recuerden que siempre hay que utilizar lo que son los controles. Control negativo solamente va a tener el solvente en el cual vamos a disolver lo que son nuestros extractos. Y en ese control negativo, pues debe haber lo que es un crecimiento adecuado pues del parásito. Siempre utilizar también control positivo, sustancias que ya tengan lo que es actividad contra ese tipo de parásito, contra el microorganismo, etcétera. Aquí se utilizó lo que es la cloroquina a esta concentración y obviamente tener lo que son pues las muestras para analizar. Esos son con respecto, se puede hacer lo que son los ensayos in vitro, pero también se utilizan lo que son los ensayos in vivo, ya utilizando lo que son ratones. Aquí se infectaron esos ratones de manera intraperitoneal con esta cantidad de suspensión de eritrocitos ya infectados. Se utilizaron también controles de MCO, ¿sí? El control negativo, el control positivo y los ensayos en este caso el grupo de ensayos que se le fue administrando un determinado tipo de extracto, los extractos con respecto al peso de cada uno de los pues, ratones.
Ya después se tiene que analizar lo que son la sangre de lo que son los animales para verificar si están presentes o no lo que son, pues, el parásito intracelular. También hay pruebas de actividad insecticida, que ya lo hemos mencionado también. Eso sirven para eliminar los vectores causantes de la transmisión de la enfermedad, como lo que es el paludismo, como lo que es el dengue. Y aquí se puede ir encaminado, pues, a anular el crecimiento de las larvas, ¿sí? Anular lo que es el crecimiento en alguna parte de lo que es alguna fase del estadio de lo que es del insecto. Y bueno, aquí en bioensayos in vivo sirve bastante para investigación biométricas para determinar, pues, cuál es el metabolismo, ¿sí?, que está afectando un determinado tipo, pues, de, pues ahora sí, enfermedad, pero también sirve para identificar de qué manera, pues, actúa un determinado tipo de extracto con posible actividad contra X cosa. Se pueden utilizar diferentes tipos de animales: ratones, ratas, hámster, cobayo, conejos, hasta perros se han utilizado, hurones, ganado, ovejas, cabras, caballos, cerdos y primates. Aquí el caso es de que deben imitar la enfermedad lo más cercano posible. O sea, si tú quieres investigar una sustancia que tenga posible actividad anticancerígena, pues tienes que inducir lo que es el cáncer a alguno de esos animales. Si quieres identificar una sustancia que sea una sustancia que se utilice para la hipertensión, para disminuir la hipertensión, pues tienes que, en este caso, inducir la hipertensión en estos animales. Y así con cada uno, pues, de las enfermedades que quieras, pues, imitar. Debe predecir la eficacia en humanos y lo ideal es que sea utilizado después de una evaluación in vitro. Aquí nada más hay que tener en cuenta el ensayo hipocrático, que se debe emplear animales sanos. Un grupo recibe el extracto, la fracción o el compuesto puro. Otro grupo se debe utilizar como control para determinar una amplia variedad de actividades biológicas. Por ejemplo, si se quiere determinar algunas sustancias que tengan actividad antidiabética, recuerden que la diabetes es un desorden metabólico caracterizado por la hiperglicemia crónica, o sea, que hay un alto nivel de glucosa en sangre que, pues, no se está aprovechando por lo que son las células. Por lo tanto, hay una gran cantidad en la sangre y por lo tanto la persona, pues, se encuentra lo que es débil. ¿Por qué? Porque no se aprovecha esa glucosa, no se utiliza lo que es la energía que está presente, pues, en ese monosacárido. Por lo tanto, hay un disturbio en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas. Puede ser que no tengamos lo que es esta diabetes debido a que simplemente no hay secreción de insulina o hay una resistencia en la acción de la insulina. Recuerden que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Por lo tanto, se puede realizar lo que son ensayos in vivo utilizando lo que es este fármaco aislado de lo que es este microorganismo Streptomyces, como lo es la streptozotocina. Este tipo de sustancia, pues, es citotóxico en las células betas del páncreas y de tal manera, como es citotóxico, pues va a destruir al páncreas y va a provocar lo que es la diabetes. Y vamos a observar, pues, un incremento de lo que es la glucosa en la sangre de esos animales. Ahora, ese fármaco, pues, se puede, en este caso es el fármaco estándar para comparar la actividad antidiabética de compuestos. Ya posteriormente se le puede agregar mediante lo que son cánulas a los animales de diferentes tipos de extractos mediante esas cánulas o inyecciones intraperitoneales y evaluar lo que son los niveles de sangre en esos animales. De igual manera hay otro tipo de actividad que es actividad antioxidante.
Ya ven que pues actualmente se ha escuchado de que, ay, no, debo de consumir más sustancias antioxidantes que sirven en este caso para detener lo que es el envejecimiento, que sirve para contrarrestar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, este tipo de sustancias se pueden detectar mediante lo que son ensayos químicos, o sea, utilizando específicamente lo que es la espectrofotometría visible. Se puede utilizar mediante la neutralización de radicales libres, mediante lo que es el método de DPPH, esto ya lo había comentado, que pues este DPPH es el 2,2-difenil 1-picril hidracilo, que es la estructura que tenemos aquí. Como ustedes pueden observar, pues tenemos a un radical, es un radical que tiene lo que es un color pues púrpura. Cuando nosotros evaluamos o tenemos lo que es una sustancia que tenga actividad antioxidante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a neutralizar este radical y va a donar lo que son electrones o protones a esta estructura química, de tal manera que ya vamos a observar que ya no va a haber ningún radical y por lo tanto la eliminación de ese radical va a dar lugar al cambio de color de púrpura a amarillo. Debido a estos cambios, pues nosotros podemos analizar por lo que es espectrofotometría, pues ahora sí la actividad antioxidante de diferentes tipos de extractos. Al principio podemos basarnos a nivel cualitativo por el cambio de color y ya posteriormente podemos cuantificar. ¿Cómo? Pues necesitamos utilizar lo que es un control. ¿Qué tipo de control? Pues en este caso tendría que ser lo que es un antioxidante. Pudiera ser lo que es la vitamina C, ¿sí? Que se pudiera utilizar. Pero para ello tendríamos que ensayar lo que es la vitamina C junto con lo que es este reactivo, el 2,2-difenil 1-picril hidracilo, construir lo que es la curva de calibración y ya después con las muestras pues ya podemos determinar pues la concentración de antioxidante de un determinado tipo de muestra o sustancia pues ya semipurificada o purificada. Bueno, también existen lo que son unos estudios in silico. Todos los que ya vimos anteriormente son bioensayos, ensayos in vivo, ensayos in vitro, pero también existen esos estudios utilizan lo que es un metaanálisis, o se le llaman también estudios in silico, que son ejecutados en una computadora o por simulación en computadora, ¿sí? Se realizan lo que son simulación de experimentos biológicos, pues utilizando pues una base de datos que podemos utilizar, donde utilizamos lo que es la computadora, y eso sirve para la búsqueda de nuevos fármacos, ¿sí? Nos da lo que es una idea de posibles candidatos a fármacos que ya posteriormente pueden ser evaluados ya in vitro o in vivo, pero mediante pues estos estudios in silico nos permiten hacer lo que es un filtrado de una gran cantidad de fármacos que a lo mejor ni siquiera tienen lo que es actividad, sino nos va a servir para elegir cuáles son los mejores candidatos que posiblemente lleguen a presentar una muy buena actividad biológica. Para esto, pues necesitamos saber, necesitamos conocer, pues cuáles son las estructuras de lo que son los receptores. Necesitamos tener ya ahora sí datos previos acerca de lo que son, pues los extractos, cuál es la estructura, con qué receptores se van a posiblemente unir. Y de esta manera, pues se puede hacer lo que es ese análisis con la simulación con la computadora para ver si va a haber lo que es un muy buen acoplamiento de los extractos con respecto a un determinado tipo de receptor, ¿sí? Pero recuerden, al final y al cabo, esos estudios in silico nos dan lo que es una pauta, pero pues al final vamos a tener que realizar lo que es el ensayo, pues in vivo, in vitro. Bueno, esto es todo con respecto a los ensayos. Obviamente ustedes si se dedican en este caso pues a revisar lo que es los diferentes tipos de artículos van a encontrar una gran infinidad de ensayos
que pueden en este caso pues implementar si ustedes están realizando, van a realizar lo que es pues una tesis, o ya después cuando ya se encuentren pues trabajando a lo mejor en un laboratorio de investigación, o qué sé yo, llegan a ser profesores, pues se pueden dedicar pues a realizar la cantidad de ensayos que ustedes crean de convenientes, ¿sí? Es importante también que ya una vez que uno ya haya entendido bien lo que son los fundamentos de lo que son los ensayos, recuerden que lo único que limita aquí pues es la mente de uno, lo que es la creatividad. Entonces, mientras uno tenga lo que es el conocimiento, puede idear nuevos métodos que pudieran ser mucho mejores que los que ya se encuentran en la literatura. ¿Por qué? Porque a lo mejor sea mucho más sencillo el método que ya ustedes pues diseñaron, sea menos costoso, y la sensibilidad, lo que es la exactitud, lo que es la reproducibilidad de ese método, pues sea muy adecuado, y a lo mejor encuentres muy buena correlación con algunos métodos que están mucho más caros y sofisticados, y a lo mejor alguno de otros tipos de investigadores pueden utilizar pues tu método que ya validaste, ¿sí? Entonces, todo método se puede llegar a modificar, pero para ser modificado y obviamente reportado, para poder reportar esos resultados, antes necesitas validar tu método, comprobar que realmente pues sirve, es reproducible, es exacto, es sensible, ¿sí? Etcétera. Ok, eso es todo con respecto a los bioensayos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta ahorita?